Buenas noches, mi nombre es José Rogelio Rivera Conde. Voy a hablarle sobre las épocas de la historia en la música occidental. Eh, Esta es la fase 5. Empiezo por la edad antigua. Eso fue ubicada más o menos esta edad entre los años 4000 antes de Cristo. Esta música fue desarrollada aproximadamente en estas ciudades de Grecia y Roma. Aquí en estas ciudades hubo en esa época importancia como la libertad de culto y allí inventan la música, según la historia cuentan que allá inventaron la música. Dentro de la música, una de las piezas más antiguas tenemos Ugarit, que es el himno a Nikal. Nikal es una ciudad. Esta canción, según las investigaciones, es la más antigua. Después podemos pasar a la Edad Media. Esta Edad Media estuvo entre el siglo V y el siglo XV. Aquí en esta época, según la historia, dice que allí nació el canto gregoriano. Nació también la primera escritura musical. Esta escritura fue antigua, no la que tenemos actualmente, y se le llamó notación neumática. También tuvimos allí, nació la polifonía en el año o en el siglo más o menos noveno al siglo XIII, y donde apareció el Ave María, canto gregoriano muy representativo. Después pasamos a la época del Renacimiento. El Renacimiento estuvo ubicada más o menos entre el siglo XV y XVI. Allí nace la música vocal. La música vocal religiosa y la impulsa el señor Martín Lutero, gran representante, donde hace Palestina Sicut Servus. Esto es una coral y esta coral, allí empiezan la parte donde inventan o aparecen más bien las voces del coro, que son cuatro, dos de mujeres, dos de hombre, que tenemos ubicados entre las mujeres las voces de soprano, que es la más aguda, la contralto, la más baja para las mujeres, y para hombres tenemos el tenor, tenemos un poco más bajo el barítono y el bajo, ¿sí? Después del Renacimiento aparece el Barroco. El Barroco está ubicado más o menos en el año 1600-1750. Allí nace la ópera, concierto grosso, la orquestación. La orquestación aparecen, pues ya compositores empiezan a escribirle, a aparecer las cuerdas y todo esto, agrupación como tal. Allí tenemos un gran exponente como Monteverdi, y tenemos una obra de Monteverdi muy famosa que se llama Orfeo. Esto es una ópera, Orfeo, y donde dentro de esta ópera de Orfeo, en el segundo acto, tenemos muy importante el acto número 2 por la muerte de Eurípides. En el barroco tenemos grandes representantes, entre esto el padre de la música le podemos decir que es el maestro Juan Sebastián Bach. También está Händel y Mozart. Allí en esa época lo que más se puso en esta época, digamos, lo más relevante de ellos fue el contrapunto y la polifonía. Después pasamos al periodo clasicismo de 1750 y 1800. Aparece la obertura. La obertura siempre la ubican dentro de un concierto como la apertura para un concierto. Y tenemos la música de cámara, que la música de cámara son grupos pequeños de sectores, digamos, como las cuerdas o algunos instrumentos de la orquesta, pero no como orquestación, sino uno que otro conformando esta agrupación. También aparece la sonata y la sinfonía. Sabemos que las sinfonías son obras demasiado grandes de 4 movimientos y en algún momento apareció un quinto movimiento en cierto compositor. En el clasicismo tenemos unos grandes personajes importantes como Haydn, Mozart y Beethoven. Sabemos que Haydn le dicen el padre de las sinfonías porque fue el que más hizo sinfonías. Tenemos a Beethoven dentro del clasicismo también representativo
pero Beethoven tiene algo particular que estuvo ubicado dentro del finales del clasicismo y principio del romanticismo. Él más o menos las primeras sinfonías de Beethoven podemos decir que tienen todas las características del clasicismo o de lo clásico, y ya las últimas, después de la quinta sinfonía más o menos de Beethoven, aparece ser una persona más con otro sentido musical, y apareció en esos momentos el romanticismo. Pasamos a la época del romanticismo, que aparece en el siglo XIX. Grandes compositores tenemos a Schubert, Mendelssohn, Mahler, Chopin, Brahms. Brahms hizo unas grandes obras, como tenemos las danzas húngaras de Brahms. Tenemos a Schoenberg, tiene La Noche Transfigurada. Tenemos la fantasía, Berlioz, con la obra La Fantástica en 1830, y esta música, esta obra de La Fantástica, pues le podemos decir que es una música descriptiva, ¿sí? Después de aparecer esto, tenemos del romanticismo, aparece la música del siglo XX. Ya la música del siglo XX aparece mucho el impresionismo. En estos momentos tenemos a Schoenberg, a Stravinsky con la consagración de la primavera, muy famosa, una de las obras muy difíciles para la orquestación y sobre todo para interpretación. Y Carl Orff tiene una de las obras muy famosas como Carmina Burana. Ahí había cantos, había orquestación, habían cantos, solistas. Es muy grande esta obra. Y después aparece, dentro de la música del siglo XX, aparece la música y nuevas tecnologías. ¿Qué sucede con esto? Que después aparecieron toda la música hecha en estudios, donde aparecen muchos diferentes sonidos, efectos y todo esto. Voy a decir ahora, desarrollar un cuadro comparativo que es entre grandes compositores de las grandes épocas. Entre lo más resonado, dentro de lo más importante, en la época del barroco tenemos a Juan Sebastián Bach en 1685 y 1750. Él es de nacionalidad alemana. Tenemos en el clásico a Mozart 1756 y 1791. Gran exponente clásico, pero él es austriaco. Y tenemos en la parte romántica, en la época romántica, alemán, a Ludwig van Beethoven en 1770-1827. Obras de Bach, tenemos el clave bien temperado, la tocata y fuga, excelente obra, me encanta, y La Pasión, obras con mucho contrapunto, con mucha sonoridad, unos corales antiguos muy grandes. De Mozart tenemos, muy clásico, la marcha turca es muy bonita, Obertura Don Giovanni, una obra demasiado grandiosa, y las bodas de Fígaro, muy conocidas dentro de su música. También fue utilizada en algunos momentos en efectos estas obras de la boda de Fígaro, dentro de exponentes como sitios que utilizaron en dibujos animados. Tenemos a Beethoven como Para Elisa, una gran obra para Elisa, Claro de Luna, y la Sinfonía número 9, la Pastoral de Beethoven. Beethoven hizo muchas sinfonías, y de los cuales también escribió demasiado para piano. Cosas relevantes de cada compositor, tenemos de Bach, es considerado como el último gran maestro del contrapunto. Sabemos que era una de las características más grandes del barroco. Mozart fue considerado el maestro del clasicismo y más influyente y más destacado de esta época. Él fue el más influyente y más destacado de la época del clasicismo. Y en la parte del romanticismo tenemos a Beethoven. La parte más relevante que él de pronto hizo fue su impacto, que resultó ser significativo en sus obras para piano y música de cámara. Fue el compositor más grande
que escribió cosas o obras más bien para piano y música de cámara, grupos pequeños. Muchas gracias.